Queridos hermanos, que Dios esté siempre con ustedes. El Evangelio para hoy es realmente hermoso como también esperanzador. San Juan nos presenta uno de los encuentros más profundos y reveladores de todo el ministerio de Jesús, y es su diálogo con la samaritana junto al pozo. A primera vista, cuando uno analiza este texto, se nota que lo que se da acá es una conversación sencilla entre un hombre cansado y una mujer que viene a buscar agua. Eso en apariencia. Sin embargo, el evangelista nos introduce poco a poco en una revelación espiritual que es progresiva, una donde se manifiesta cuál es la identidad de Jesús y la transformación interior de quien se abre a su palabra. El escenario es significativo, si ustedes lo notan. Jesús atraviesa Samaria, una región despreciada por muchos judíos en esa época debido a antiguas tensiones religiosas y culturales que se dieron en el pueblo de Israel. Que un maestro judío se detenga allí y además dialogue con una mujer samaritana, ya de por sí es algo que rompe muchísimas barreras sociales. Verán, las tensiones entre judíos y samaritanos se originaron con la caída del reino del norte a manos del imperio asirio. Esto generó un cisma étnico y religioso debido a que los judíos de Jerusalén consideran a los samaritanos un pueblo mestizo y de sangre impura. Imagínense en esto. La ruptura comenzó específicamente en el año 722 a.C. con la caída de Samaria ante los asirios y así con la deportación de las élites del reino del norte, lo que dio paso pues a un mestizaje poblacional que los judíos del sur nunca aceptaron. Tras el regreso del exilio babilónico en el siglo VI a.C., la tensión escaló cuando los judíos pues rechazaron la ayuda samaritana para reconstruir el templo de Jerusalén, y esto provocó que los samaritanos entonces erigieran su propio santuario en el monte Garitzim hacia el siglo IV a.C. durante la época de Alejandro Magno. El punto de no retorno aquí ocurrió en el año 128 a.C., cuando el líder judío Juan Hircano destruyó el templo de Garitzim. Esto consolidó entonces un odio religioso y cultural entre ambos grupos y que, como vemos, entonces el Señor aquí desafía esta hostilidad histórica al atravesar Samaria y dialogar con sus habitantes. En lo religioso, la disputa central entonces radicaba en el lugar legítimo para adorar a Dios y realizarle sacrificios como se hacía en esa época, porque mientras los judíos sostenían que esto solo debía hacerse en el templo de Jerusalén, los samaritanos defendían el monte Garitzim como el sitio sagrado original. Además de esto, estos últimos pues solo aceptaban el Pentateuco como escritura inspirada, rechazando el resto de la tradición profética judía. Más complejo en el panorama. Entonces, a nivel cultural también esta rivalidad se tradujo en un odio profundo y una segregación estricta que prohibía cualquier tipo de trato social entre ambos grupos. Tratos comerciales también, o el uso compartido incluso de utensilios. Entonces, el territorio de Samaria se convirtió en una zona de tránsito muy hostil. Por eso el gesto de Jesús con la mujer samaritana revela algo más profundo. Y es que Dios busca al ser humano allí donde está, incluso en los márgenes de ser necesario, incluso yendo más allá de estas disputas. Bien, incluso en los lugares donde hay distancia religiosa o una historia herida, ¿no? Una historia donde hay heridas, conflictos y demás. El encuentro en el pozo evoca además una riquísima simbología bíblica, porque en la tradición de Israel los pozos eran lugares donde se sellaban encuentros decisivos, incluso alianzas. Entonces aquí se prepara una alianza distinta, la del alma que descubre al Mesías. Jesús inicia la conversación entonces con una petición sorprendente: dame de beber. El que es fuente de vida se presenta como necesitado. Imagínense. Entonces, este detalle revela un aspecto esencial de cuál es la pedagogía del Señor. Él se acerca con humildad, provoca el diálogo, lo inicia, pues, entonces, a partir de esta petición, Jesús introduce la imagen central del relato y es el agua viva. No habla el Señor del agua material del pozo, sino de un don más profundo, capaz de saciar la sed más íntima de todos nosotros. La samaritana al principio no entiende esto, piensa que el agua física que le evita volver cada día al pozo es a lo que se refiere. Pero Jesús apunta a una sed distinta, a esa inquietud interior que ninguna realidad material podría calmar.
Entonces, teológicamente, el agua viva simboliza la vida divina comunicada por el Espíritu Santo, la gracia en sí que brota de la comunión con Dios. El ser humano busca constantemente saciar su sed, en realidad es pasajera si lo analizamos, en afectos, seguridades, éxitos, experiencias, placeres de toda índole. Pero Jesús revela que solo el encuentro con Él puede convertirse en una fuente interior que salta hasta la vida eterna. Esta promesa no elimina las necesidades humanas, pero las ordena hacia un horizonte más profundo. Entonces, el diálogo da entonces un giro decisivo cuando Jesús toca la historia personal de la mujer. No lo hace para condenarla, sino para iluminar su verdad, para mostrarle a ella quién es Él realmente, porque le da a conocer cosas que una persona no podría conocer. Entonces la samaritana descubre que está ante alguien que conoce su vida y sin embargo no la juzga ni la rechaza. Y en este momento es donde comienza su verdadera conversión. Pasa de ver a Jesús como un simple judío con el que se topó ahí, a reconocerlo como profeta y finalmente a abrirse a la posibilidad real de que Él es el Mesías. Entonces el proceso es gradual, como ustedes lo ven, va poco a poco, como suele ser la obra de la gracia en el alma humana. Otro aspecto central del pasaje es la enseñanza también sobre cuál ha de ser la verdadera adoración. Volveré a eso varias veces, pero aquí lo que quiero puntualizar es que la discusión inicial sobre si el culto debía realizarse en Jerusalén o en el monte Garizim representa esas divisiones a las que aludía. Pero Jesús trasciende esa disputa y anuncia una nueva etapa en la relación con Dios. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto significa que el culto ya no se define únicamente por un lugar, una estructura externa, por una edificación, sino que se define por la comunión interior con Dios que nace del Espíritu y se orienta a la verdad revelada por Cristo. Se orienta hacia esa verdad revelada. Entonces, esa transformación de la samaritana culmina en un gesto significativo. Ella deja su cántaro y corre al pueblo para anunciar lo que ha experimentado, con quién se ha encontrado. El cántaro abandonado que simboliza que su antigua búsqueda quedó atrás, ya no es necesaria. Ha encontrado la fuente verdadera y ya no vive centrada en su propia sed, sino que se convierte en testigo para los demás. Entonces, de este modo, una mujer que probablemente vivía una situación de marginalidad se convierte en mediadora para que todo un pueblo se acerque a Jesús. Este relato tan bello concluye con los samaritanos confesando que Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. Maravilloso, maravilloso. Esta afirmación es de gran importancia teológica en el Evangelio de Juan, porque se nos dice entonces que el Mesías no pertenece solo a un pueblo, sino que su misión tiene un alcance universal, es para todos. El encuentro personal con Cristo, hermanos, se abre siempre hacia la comunidad y hacia la misión. Es un encuentro que comienza en nuestro interior, pero se abre hacia la comunidad y hacia la misión. Y este pasaje entonces nos invita a mirar también nuestra propia vida. Todos llevamos dentro de nosotros una sed que muchas veces intentamos saciar con lo que no es debido, con lugares equivocados incluso. El diálogo entre Jesús y la samaritana, que nos recuerda que Dios no se cansa de buscarnos, incluso no nos juzga, nos acoge con nuestra historia, con nuestro pasado. Cuando permitimos que su palabra entonces entre en nuestro corazón, esa sed se transforma en fuente de agua viva. La búsqueda se convierte en encuentro y la experiencia de Dios nos ha de impulsar naturalmente a compartir también con otros esa alegría de haber encontrado a aquel que da la vida verdadera, la vida eterna. Adorar en espíritu y verdad significa entonces, y esto es clave, que la relación con Dios deja de depender de un lugar geográfico específico o de ritos externos obligatorios para trasladarse al interior del ser humano. Según el planteamiento de Jesús, adorar en espíritu implica una conexión movida por el Espíritu Santo, una que trasciende lo material y lo puramente físico, reconociendo que Dios es espíritu y busca una comunión de naturaleza similar. Por otro lado, hacerlo en verdad. Bien, adorar en verdad. Se refiere esto a una adoración sincera, libre de hipocresía, basada en la revelación plena de Dios en Cristo, bien, quien se presenta como la verdad misma. Entonces, de este modo, la adoración se convierte en una actitud de vida constante y auténtica, una que no requiere de templos ni sacrificios animales como era en aquel momento, sino que requiere la entrega total del corazón, alineada con la voluntad divina. Hemos de ser adoradores, hermanos, verdaderos adoradores en todo lo que pensemos, digamos y hagamos, porque este es el preludio de la vida celestial que nos espera.
Esto es lo que la iglesia siempre ha enseñado, así que entonces hemos de mantenerlo siempre y en todo momento. Adoremos en espíritu y en verdad, siempre y en todo lugar. Nos vemos entonces hasta la próxima semana, si Dios lo permite.